Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Mi nombre es Raquel Cecilia San Juan Hernández, estudiante de la maestría en Comunicación Organizacional de la Universidad Fermín Toro. En este momento les quiero invitar para que me acompañen a realizar este recorrido para brindarles a todos ustedes un análisis especial de este proyecto que se ha hecho con mucho amor y con mucha dedicación. Aplicación de liderazgo y la cultura organizacional en los trabajadores, en los empleados del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. A través de él estaremos haciendo el recorrido por 6 capítulos que nos ayudaron a desarrollar cada una de las partes de este proyecto. Entre ellos se encuentra, por supuesto, la justificación. Tenemos los objetivos que nos ayudaron a ir desarrollando cada parte de este trabajo. También las bases teóricas y conceptuales que nos dieron esos fundamentos para poder realizar y para poder ramificar todo el contenido que tiene que ver con liderazgo y cultura organizacional. Por supuesto, unas bases legales que nos dan el fundamento para poderlo realizar en diferentes países o en diferentes empresas. También estuvimos trabajando de la mano a través de estrategias que nos ayudaran a fomentar y a dar un paso adelante a través del liderazgo y la cultura organizacional. Una base de datos cuantitativos que nos permiten a cada uno de nosotros tener referencias factibles de cómo se pudo estudiar y dar la metodología de los resultados. Por supuesto, finalmente, tenemos una propuesta para entregarles a todos y cada uno de ustedes que nos inspiró para poderlo aplicar a diferentes organizaciones, ya sean a nivel departamental, nacional o organizacional. Bienvenidos a este especial momento donde vamos a enamorarnos cada vez más del liderazgo y de la cultura en las organizaciones. Iniciamos en este momento a través del capítulo 1, que nos ayuda a colocarnos en contexto de qué es lo que significa este trabajo y hacia dónde vamos. En contexto de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con la gerencia organizacional, la gerencia empresarial y las estrategias comunicacionales van siempre dirigidas al funcionamiento, al buen funcionamiento de una empresa, llevar siempre la empresa a la cúspide, al éxito, a que sea una empresa realmente creativa e innovadora. ¿Qué sucede a través de estos lineamientos corporativos? A través de este proyecto de liderazgo y cultura organizacional se pretende desarrollar o descubrir líderes que quizás se encuentran escondidos en las organizaciones. Un líder que de pronto se encuentra en los pasillos, que se encuentran realizando tareas, atendiendo un café, mensajeros, hasta los altos directivos, gente que se encuentra allí guardada y que quizás no tenga ningún nivel profesional alto, pero que sí sus ideas son potenciales para ayudar al crecimiento de una empresa. ¿Qué sucede con este tipo de empleados? Vámonos con la fundamentación del problema. Realmente, cuando un empleado no se siente motivado, es un empleado que se siente enajenado, un empleado que se siente quizás desvinculado con su empresa. Es un empleado que cuando llega simplemente a rendir servicio o a prestar el servicio por un interés a cambio monetario, pero en realidad no le está haciendo con vocación, no le está haciendo con motivación. Cuando no existen este tipo de características en las organizaciones, hay una desvinculación, no existe identidad. No hay ánimo y por lo tanto las potencialidades creativas que pueda tener el empleado no se van a desarrollar. ¿Qué queremos hacer con este planteamiento? Pues esos empleados que se encuentran quizás desmotivados, aislados, quizás enajenados entre comillas, se puedan formar como más líderes, ¿sí? Se formen como más líderes donde hayan menos jefes, pero más personas que estén acorde y sean más proactivos con esa persona que le está prestando un servicio a la empresa. Ayudarlos a que se preparen, ayudarlos en el desarrollo y por supuesto en la formación. Se alimenta esta situación a través de varias estrategias, a través de varias bases y pensamientos teóricos que nos ayudan a fundamentar en este recorrido organizacional. Uno de estos que nos abrió las puertas para el liderazgo desde hace mucho tiempo fue Pedroso y Miguel Líbano. Él estaba convencido de que el liderazgo trabajado en las organizaciones podría llevar de verdad al éxito a las diferentes empresas. Entonces, sobre estas bases de liderazgo democrático y participativo, que son las bases del Líbano,
queremos nosotros empezar a desarrollar esta estrategia o este proyecto comunicacional. ¿En dónde? En el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. El objetivo es que se descubran estos líderes y que lleguen a ser mejores y por supuesto se sientan proactivos con su empresa, que se sientan valorados, identificados, no solamente con una imagen, con una empresa, sino con su cultura organizacional. Teniendo en cuenta esta situación, a través de este problema que nos ayuda de pronto a motivarnos para desarrollar una nueva idea, un nuevo proyecto y por supuesto sea aplicable como es esta situación de la cultura y el liderazgo, se han planteado 3 cuestionamientos o 3 preguntas. ¿Cuál es esa situación de la cultura organizacional en el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta? ¿Cuáles son esos factores internos y externos que especialmente tienen que ver con la matriz FODA o la matriz DOFA, como nosotros ya lo conocemos de antemano, debilidades, fortalezas, amenazas y también esas oportunidades que se pueden tomar de la mano? Y finalmente, cómo establecer esos lineamientos que nos ayuden a descubrir especialmente el liderazgo y la cultura organizacional relacionado con este programa de comunicación empresarial y gerencia organizacional. En este momento, para poder llevar a cabo, por supuesto, este proyecto, este trabajo de grado de aplicación de liderazgo y cultura para los trabajadores del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta, se trabajó alrededor de un proyecto, de un objetivo general. Él tiene que ver principalmente con la propuesta de aplicar el liderazgo y la cultura corporativa organizacional en los trabajadores del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. A través de él fuimos trabajando y desarrollando 4 objetivos más que durante el proceso que llevó a cabo este proyecto se fue llevando, se fue trabajando, se fue desarrollando y llegó, por supuesto, a su cabalidad. El primero de ellos es determinar cuáles son esos factores internos y externos que afectan la cultura en los trabajadores del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. También la idea era identificar esos estilos de liderazgo, quizás dormidos, escondidos, entre los 20 participantes de este trabajo. También se quiso fomentar, por supuesto, la cultura organizacional en ellos y también fomentar estrategias comunicacionales que llevaran a cabo cada uno de estos procesos, no solamente de descubrir ni de observación, sino también de dejar el legado en esta empresa y en las demás empresas donde se pueda aplicar este proyecto de liderazgo y de cultura organizacional. Y no olvidemos determinar los factores internos y externos que quizás puedan afectar la cultura y el clima organizacional. Entrando en contexto de la justificación de ese trabajo de grado, se tuvo en cuenta que la mayoría de las preparaciones y la mayoría de las referencias que se tenían sobre el liderazgo estaban dirigidas principalmente a los jefes, a los directores, a los gerentes, a los dueños de la empresa. Si nos colocamos a buscar, encontramos un sinnúmero de estudios de cómo ayudar para que usted sea un buen jefe, para que usted sea un buen director, para que usted sea un buen gerente, un buen empresario. Pero yo podría decir que totalmente nulo se encuentra de pronto dentro de estos estudios buscar de pronto cómo usted puede encontrar líderes en su empresa, no dirigido a la persona, a la cabeza principal, sino dirigido a ese equipo de trabajo que es el que está trabajando de la mano con cada uno de esos gerentes y con cada uno de esos directivos. En este momento quiero dar la justificación para el trabajo que se desarrolló. Realmente la idea es ligar todo lo que tiene que ver el liderazgo, la cultura organizacional con todo lo que se ve con la gerencia de las empresas. Es prácticamente estrategias que no solamente velan por el bien de la empresa, sino que también velan por el trabajo y por el desarrollo, no solamente profesional, sino también personal del empleado. En este momento quisiera compartir con ustedes que este trabajo también buscó indagaciones, sobre todo en el método científico abierto y participativo. Es indispensable que haya participación y obviamente unas bases que nos permitan tomar, como quien dice, los argumentos, los estudios, las
ideas que nos puedan vislumbrar de cómo llevar a cabo muy bien este proceso investigativo. Dentro de esta línea de investigación se aplicó el paradigma cuantitativo. Es necesario poder estudiar, tabular, tener datos y poder dar unos porcentajes en el estudio de cada uno de los requerimientos y de las herramientas donde vamos a nosotros a trabajar, cada una de esas pautas que nos puedan dar resultado y nos ayuden a descubrir, ya sean falencias, nos ayudan a descubrir oportunidades o mejoras para nuestro trabajo. Continuando dentro del componente epistemológico de la cultura y del liderazgo organizacional, se pudo establecer que primero inicia con el liderazgo transformacional, el liderazgo democrático, los estilos de liderazgo y por supuesto otros términos que nos van a ayudar a través del recorrido de esta investigación a enriquecer cada una de sus partes. Como les había manifestado anteriormente, el autor Lewis y White del año 1940 empezó a realizar unos estudios. Fue el primer estudio científico que esta persona realizó en cuanto al liderazgo. A partir de ahí se empiezan a ramificar otros estudios, otras investigaciones, donde llegan al primer estilo, que es el democrático. Podríamos decir que para la aplicación del liderazgo y la cultura organizacional es el primero, el democrático, pero resulta que más adelante empezamos a descubrir otro tipo de teorías y otro tipo de argumentos que nos va a llevar a la cúspide de cuál va a ser la base o la teoría que va a fundamentar en sí el proyecto. Hay términos, está la teoría transicional y está la teoría transformacional. Dentro de los alcances de esta investigación estuvieron principalmente delimitados por los objetivos, quienes fueron los que ofrecieron los lineamientos para llevar a cabo el proceso. En segunda fase, también estuvo todo lo que tiene que ver con el método cuantitativo, que nos ayuda pues a la recolección de información y que también no solamente sea una recolección tabulada, sino que por supuesto sea una fase descriptiva. Y por último, también tenemos el método donde formamos los lineamientos para generar nuevas estrategias. Esto hablando de limitaciones, hablando de los alcances, perdón. Pasamos en este momento a las limitaciones. ¿Cuáles fueron las limitaciones que encontramos quizás dentro de este proceso? El primero de ellos fue el poder encontrar un sitio para poder organizar a los trabajadores para que llegaran a tener cada uno sus talleres, para que se pudiera socializar este trabajo y participar de cada una de las técnicas estratégicas comunicacionales. Esto porque todo el tiempo las personas viven ocupadas y no solamente hay que delimitar un espacio, sino que también hay que encontrar un momento oportuno, un tiempo que no vaya a quizás a interrumpir las labores cotidianas y las funciones que cada uno de los empleados tiene en el centro de comunicaciones. Otro de los limitantes en este proceso fue que, aunque en el resultado más adelante nos vamos a dar cuenta, fue muy mayoritario en la cantidad de líderes, siempre hubo uno que otro que de pronto no era apresivo y no tenía, como quien dice, esa disposición de participar. Entonces no fue en totalidad que todos pudieron participar, todos los empleados, sino que uno que otro por cuestiones de personalidad o porque estaban ocupados y no tenían el permiso para realizarlo, fue una limitante. Y por último, fue un proyecto que se empezó bajo la dirección de una persona y finalizó en la dirección de otra, con dos características totalmente diferentes en los estilos de liderazgo. Uno totalmente diferente al otro, y eso generó algún tipo como de aprehensión y muy poca participación, porque pues se sentían un poco, digamos, aislados, no tenían la plena confianza con la nueva dirección que se pensó a ejercer acá en el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cuenca. En ese momento comparto con ustedes los antecedentes correspondientes ya al capítulo 2. A nivel internacional, Pedraja y Rodríguez realizaron el estudio titulado Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia de las organizaciones políticas. Esa fue una investigación desarrollada en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué pasa con este antecedente internacional? A través de él pudimos descubrir que cada una de las manifestaciones
daban a un liderazgo democrático, colaborativo y participativo. A grosso modo, quisiera manifestarles que por supuesto tiene mucho que ver con la dinámica de investigación que estamos llevando en este momento. Entonces, los resultados fueron positivos y por supuesto los aportes que Pedraja hace en este antecedente internacional fueron unos aportes muy buenos en donde animó a introducirnos un poco más en esta investigación, en este trabajo de liderazgo y cultura organizacional en el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. En este momento quiero citarles la segunda investigación, el segundo antecedente de Sierra del año 2015. Él realizó una investigación titulada Importancia del liderazgo empresarial en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes del Colegio Fe y Alegría en Bogotá, Colombia. Este trabajo específicamente nos habla de esas técnicas especiales de recolección de datos, donde a través de la aplicación de diferentes encuestas pudieron descubrir diferentes actitudes y también estilos de liderazgo en los estudiantes de esta institución. Por supuesto, es un gran aporte para este método que nosotros también manejamos y aplicamos, el método cuantitativo. Esto generó en los estudiantes del Colegio Fe y Alegría de que se le generaran nuevas estrategias y nuevas propuestas para ellos seguir ejerciendo desde las aulas de clase el liderazgo participativo. En este momento les comparto el siguiente antecedente investigativo. A nivel nacional, con la autoría de Oglarstri en el 2015, este proyecto titulado Liderazgo Organizacional en Colombia, un estudio cualitativo, nos generó varios tipos de resultados. Primero, en ellos nos dábamos cuenta que era una investigación mixta. ¿Por qué? Porque trabajaba el método cualitativo, el método cuantitativo, a través de encuestas y a través de entrevistas. Realmente lo que se descubrió a través de esta investigación fue la característica de un líder. Se pretendía, o bueno, se dice, se argumenta y se afirma que el líder es el que sigue, el que motiva, el que ayuda, el que trabaja en equipo. Es el que se encuentra allí junto con esas personas que hacen parte del servicio, ya sea a nivel institucional o a través organizacional. Cuando hablo a nivel institucional, me hablo de las academias, de las escuelas, colegios y universidades. Finalizamos con la investigación local o regional. La investigación regional por parte de Rojas en el año 2016 fue un proyecto de grado titulado El liderazgo y la motivación laboral en la cooperativa Colmotrut Limitada. Este fue un trabajo investigativo que se desarrolló de manera descriptiva, pero también con un enfoque cuantitativo. Esto permitió ver las características de los líderes y cómo ellos aplicaban estos intereses motivacionales en sus trabajadores. Teniendo en cuenta que el liderazgo y la cultura organizacional no están desligadas, están, como quien dice, muy entrelazadas, unidas en el campo organizacional, queremos hablar un poco más y entrar en profundidad de las bases teóricas, estos parámetros que sirvieron como ejes conceptuales en el liderazgo y la cultura organizacional, partiendo de dimensiones como son la participación, la escucha y la inclusión. Hace un momento les comentaba de los inicios de las investigaciones científicas por parte de Lewin y White. Más o menos para los años 1974 fue cuando empezaron a hacerse estos estudios sobre el liderazgo. Poco a poco fuimos ingresando también a otros tipos de teorías que tienen que ver directamente con la administración, teorías administrativas, como son las teorías conceptuales, teorías de sistemas, entre otras. Vamos llegando a dos teorías fundamentales para este trabajo de grado de liderazgo y cultura organizacional, que tiene que ver principalmente con el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional dio sus inicios en el año de 1975 de la mano de Matt Gregor. Este liderazgo es más que todo un liderazgo crítico, es un liderazgo que entre sus características se representa el premiar o castigar al empleado. Es un poco más psicorrígido. Por otra parte, llega Bernard Barnes en el año 1985. Él toma algunos parámetros de este liderazgo y podríamos decir que lo va puliendo, lo va mejorando, va metiendo esa parte como tan no activa de los empleados y lo va humanizando, permitiéndole al empleado la motivación,
la participación. Aquí es donde hablamos de este tipo de liderazgo democrático. A partir de este momento empezaron unos estudios, se fueron fomentando hacia los años 1999, donde fueron también creando otro tipo de teorías, donde se fueron complementando ante otros propósitos y otras investigaciones realizadas por otros autores. En este momento les quiero compartir, continuando con el capítulo número 2, las bases teóricas. Ahí está la base teórica, la Y, y está la X. Son inicialmente no de Bernard Barnes, sino de MacGregor, el principal. Pero si uno se coloca a escudriñar un poco, la teoría Y y la teoría X hacen parte, una de ellas, al liderazgo transformacional y al liderazgo transaccional. ¿Cuál es la diferencia en estos dos liderazgos? Como les dije a un principio, uno es activo y el otro es participativo. A nosotros nos interesa más el transformacional, porque está en la búsqueda de conseguir líderes, de transformarlos y motivarlos desde la parte humana e intelectual. Hay 4 bases especiales: la estimulación intelectual, que es la creatividad. Tenemos la consideración, que es la individualizada, es una comunicación abierta entre el líder y sus seguidores, permita como esa retroalimentación. También tenemos otra parte bien especial, otro elemento que da la inspiración y la motivación. Esto genera compromiso entre los líderes, sus seguidores y por supuesto la organización. Y el cuarto punto o el cuarto elemento que pues es bien especial en el liderazgo transformacional es la influencia idealizada. Esto que permite que se genere identidad y que se genere respeto. Dentro de ese capítulo, en las bases teóricas, queremos hacer 2 planteamientos o mirar las 2 directrices de una manera bien especial en donde se diferencian los 2 estilos o tipos de liderazgo, el transaccional y el transformacional. Como les dije en un momentito, es uno pasivo y el otro es activo. El pasivo podríamos decir que es el transaccional. ¿Por qué? Porque es un liderazgo accesible, funciona dentro de la organización, los empleados persiguen un objetivo. Recordemos que hay 2 características especiales: son premiados o son castigados. ¿Cuál es la diferencia en el liderazgo transformacional? Es más proactivo, funciona para cambiar la cultura organizacional, una de las variantes que tiene nuestro proyecto, y también el empleado alcanza esos objetivos impulsados a través de la motivación, algo muy conveniente para las diferentes empresas y las diferentes organizaciones. Hay más consideración, por eso decimos que esta es más humana y trabaja de la mano en equipo, seguidores, líderes. Dentro de las bases teóricas hemos querido incluir una nueva técnica, una propuesta que es la que ha permitido que este proyecto sea aplicable. Es la propuesta piloto Holding Hands, tomados de las manos. Es una propuesta que se implementó y que se sugirió para colocar en práctica en las diferentes organizaciones, en el objetivo de fomentar, por supuesto, el liderazgo y la cultura organizacional. ¿Qué significa tomándonos de las manos? Es literalmente eso, que los directores, los jefes, los empresarios trabajen mancomunadamente tomados de las manos. Como apreciamos en una de estas láminas, vemos las 2 manitos, cada una de ellas tiene una táctica especial. Tenemos reconociéndonos, yo te conozco, tenemos también el reto definiéndome, yo soy el líder, entre otras. Son algunas de las características representadas por las 2 manos en la propuesta de Holding Hands. Bueno, dentro de estas bases también encontramos las bases legales. Son esos reglamentos, esas leyes o esos decretos trabajados que nos permiten, como quien dice, adentrarnos para poder aplicar o desarrollar diferentes técnicas, estrategias o ideas a nivel organizacional. En Colombia encontramos el reglamento de la función pública titulado el Sistema de Estímulos. Tiene que ver mucho con nuestro programa, tiene que ver mucho con nuestro proyecto, ya que es una de las características especiales del liderazgo transformacional. El liderazgo que también acoge el liderazgo democrático y participativo, pero es especial porque dentro de la cultura organizacional, se deben manejar todos estos tipos de planes de estímulos. Entre otras leyes, el Departamento Administrativo de la Función Pública
desarrolla metodologías que faciliten, por supuesto, la formulación de programas que tengan que ver con el desarrollo social, el desarrollo del empleado. Esto permite que se puedan trabajar diferentes dinámicas de capacitación. Tiene también que ver mucho con la motivación de los empleados. Y quiero en este momento parafrasear la ley 1014 del año 2006, desarrollada en enero 26, que fomenta más que todo la cultura del emprendimiento en su artículo 2. Los componentes de nuestro proyecto de trabajo de grado tiene que ver con el sistema de variables. Del contexto teórico se extrajo la variable de estudio, el liderazgo y la cultura corporativa. Son dos variables que hemos estado hablando y hemos estado trabajando durante la exposición de este trabajo de grado. El sistema en estas variables tiene que ver más que todo con esa oportunidad de poder adentrar en la cultura organizacional y exponer, descubrir esos líderes escondidos para poder trabajar junto con ellos mancomunadamente ese espacio de creatividad que da, por supuesto, otras ideas, puede dar posibles soluciones y que mejora, por supuesto, de una manera bien especial lo que es el clima organizacional. Ante los cambios y a partir de las exigencias de la sociedad, esto es lo que nos queda, fomentar estos espacios donde podamos descubrir, donde se pueda dar la participación, donde se puedan descubrir los talentos y ver ese talento humano que tenemos en nuestra organización, poderlo de alguna u otra manera reforzar ese talento humano como un proceso de comunicación y sobre todo también como un proceso de transformación en la jerarquía de muchas organizaciones empresariales. En este momento compartimos el marco metodológico dentro del capítulo número 3 de este trabajo de grado. Entre ellos vamos a desarrollar el tipo de investigación, especialmente cuáles son esos elementos que componen el paradigma y también específicamente el enfoque de la investigación. Conforme al paradigma cuantitativo y especialmente que tiene que ver con la recolección de datos para su análisis, esto nos ayuda a concretar las preguntas y sobre todo lo que tiene que ver con la metodología de respuestas a las preguntas a través de esta metodología de recolección de datos y de análisis. Por consiguiente, también quisiera compartirles que se trabajaron dos tests, el test de liderazgo y también tenemos de satisfacción laboral. El test de satisfacción laboral va un poco más dirigido a lo que es la variable de la cultura y el test de liderazgo, por supuesto, a la otra variable que es el liderazgo. Hubo uno complementario que nos ayudó un poco como a reforzar, más que todo para dar a conocer lo que son las fortalezas, amenazas, debilidades y pues oportunidades de la empresa. Tenía que ver mucho con las cualidades, tanto propias del empleado como las cualidades que también veía de los demás y por supuesto de la empresa en la que labora. En este caso, el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. Hemos entrado a los resultados. Hablamos de la aplicación de test de liderazgo y también donde se evaluaba la cultura organizacional. Esto fue aplicado especialmente a una población. La población total del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta es de 23 personas, entre directores, seminaristas, empleados de diferentes áreas de mercadeo, radio, prensa y televisión. Finalmente, a través del muestreo, llegó al punto de que se iba a aplicar para 22 del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. En este momento, quisiera mostrarles algo del promedio de la variable de la cultura y el clima organizacional a través del cuestionario de satisfacción laboral. Este cuestionario comprendía 12 preguntas con respuestas cerradas, sí o no. Entre ellas es, ¿sé qué esperan de mí a nivel profesional? ¿Tengo los materiales para poder realizar bien mi trabajo? ¿Tengo de pronto algún tipo de estímulo por parte de mi jefe? Entre otras preguntas. Nos damos cuenta que a través de este análisis de tabulación de resultados iban realmente a una diferencia abrumadora del 68 al 32%. Hubo una sola donde estos resultados se invirtieron realmente con un 11%, el otro restante que es el 89% y tiene que ver especialmente
con la pregunta que habla sobre los estímulos. Allí fue donde nos dimos cuenta que podíamos ir creando, como quien dice, una serie de estrategias o de paquetes comunicacionales que no solamente nos permitiera descubrir los tipos de líderes en la empresa de comunicaciones, sino también cómo seguirlos motivando y fomentando conforme a la teoría transformacional. A la hora de compartir con ustedes y, por supuesto, realizar la tabulación de resultados en cuanto a la variable del liderazgo, lo hemos dividido en 3 áreas: el área personal, el área sociable y también el área, como quien dice, como empleado, en el área organizacional. Este también se compone de 12 preguntas, con la diferencia que tiene 3 opciones de respuesta. De manera general, pudimos observar que hay una gran potencialidad de líderes. Se podría decir que en promedio corresponde al 56% de líderes potenciales en el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. Esto trata quizás momentos y escenas en la hora de que las personas, de que los empleados, de que este equipo de trabajo tengan la oportunidad de hablar, de exponer sus ideas, de relacionarse con los demás, o quizás también de dirigir un grupo. Por eso tomamos las 3 áreas: el área personal, que es la que vemos en este momento, y el área sociable. También cómo exponen sus puntos de vista y de qué manera son tan creativos personalmente y en sociabilidad con las demás personas. Finalmente tenemos el área de trabajo. Allí también se expusieron situaciones donde los empleados tuvieron la oportunidad de dar las ideas y de decir de qué manera ellos se comportarían cuando les permitían de pronto dirigir un equipo de trabajo, cuando tenían la oportunidad de delegar una función, si a ellos se les permitía, cómo lo resolverían. Pues aquí encontramos un dinamismo bastante participativo con una totalidad del 68%. Eso nos ayudó a descubrir entre estas preguntas varios tipos de líderes que más adelante estaremos compartiendo con todos ustedes. A través de este proceso vamos a encontrar, por supuesto, el desarrollo de los objetivos, donde queremos ya de verdad saber qué fue lo que concluimos a través de la práctica de la aplicación del liderazgo y la cultura a los trabajadores del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. En el capítulo número 5, las conclusiones y recomendaciones, esta propuesta de este trabajo de grado, por supuesto que alcanzó a tener un resultado positivo en el que los objetivos, los 4 objetivos planteados, se pudieron desarrollar. En la etapa del diagnóstico de la situación actual de la cultura, se vio que se pudo trabajar y se destacó ese sentido de pertenencia, la unión, el trabajo en equipo y, por otra parte, por supuesto, la participación y la valoración de las ideas, que era lo que se pedía a través de las diferentes dinámicas que se trabajaron en las técnicas de la estrategia comunicacional Holding Hands. En el objetivo número 2, que tiene que ver con la relación de la identificación de estilos de liderazgo, allí fue donde les comentaba un momento que fue muy fructífero porque encontramos diferentes estilos de liderazgo. Encontramos el líder de equipo, el líder carismático, el líder democrático, el líder delegatorio y el religioso. Estos no los teníamos, como quien dice, muy en estudio, lo que es el delegatorio y el religioso, pero entró ¿por qué? Porque dentro del delegatorio se encuentra el director, ¿no? El director, el jefe, y religioso porque esta es una institución religiosa, pertenece a la Diócesis de Cúcuta y de alguna u otra manera la ideología fomenta, por supuesto, la idea de conseguir seguidores y de que, por supuesto, a través del buen ejemplo y de las buenas charlas y todo esto se pueda generar un espacio de retroalimentación con los que son sus empleados. Entonces, allí encontramos este tipo de líderes no solamente en los que tienen de pronto una educación universitaria o un posgrado, no, encontramos estos líderes de la señora que hace parte de la cocina, de los mensajeros, de quien maneja el área de contabilidad, de prensa. Esto nos pudo ubicar en un buen paso donde cada uno tiene ideas diferentes desde sus formas, desde su cultura, desde su ideología y su formación. Tiene diferentes maneras de aportar ideas creativas e innovadoras en la empresa. Estas características los identificaron en estos diferentes estilos de liderazgo. En el tercer objetivo, en referencia al FODA, ¿sí?
hablando de qué era lo que afectaba la cultura organizacional, corporativa de los trabajadores. Especialmente nos dimos cuenta que hay un excelente trabajo en equipo. Todos tienen un muy buen sentido de pertenencia y eso se alojó a través de los resultados tabulados. Hay problemas, por supuesto, en la cuestión de comunicación, en un área de trabajo y finalmente, en el cuarto objetivo, la estrategia para la aplicación de liderazgo y la cultura corporativa en el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. Teníamos la técnica Holding Hands, trabajada a través de dinámicas, acompañada por supuesto de la recolección de datos, la observación directa y también esto nos invitó a descubrir los líderes, a analizarlos y por supuesto a generar una retroalimentación y a repotenciar todo lo que tiene que ver con la imagen del Centro de Comunicaciones, la imagen corporativa del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. Entre las recomendaciones tenemos, por supuesto, seguir aplicando los tipos de liderazgo, pero específicamente dos. El liderazgo participativo, democrático, que tiene que ver con el liderazgo transformacional. Seguir aplicando la técnica Holding Hands, que a continuación les diré un poco más en profundidad de qué se trató, cuáles fueron los resultados que obtuvimos con la aplicación de esta técnica y estrategia comunicacional. Entre otras recomendaciones, por supuesto, generar capacitaciones para los funcionarios. Fueron algunas de las ideas que entre ellos mismos surgió para poder seguir demostrando esa gran capacidad de liderazgo. También, por supuesto, aumentar el plan de incentivos, que también se creó dentro de la técnica Holding Hands. Y seguir motivando a través del buen clima y cultura organizacional. Llegamos finalmente a la propuesta, al desarrollo de ella, a los empleados del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. Les comentamos que los lineamientos para la aplicación de estas dos variables se estructuró desde un inicio como una propuesta, como un producto también final de este proceso investigativo, ¿no? Con unas bases teóricas que se realizó a través de un cronograma de actividades donde se definen, como quien dice, la planificación, la asignación de este proceso de intervención. Les voy a comentar que la técnica Holding Hands de 10 pasos que se distribuyen en los dedos de las manos, pero se complementó por supuesto con los lineamientos de consultoría para buscar resultados e investigar, por supuesto a través del test de liderazgo, el test de satisfacción laboral, el permitirnos de pronto ampliar, evaluar y rediseñar esta estrategia. Se cumplen 4 fases en ellas. Una es el planteamiento inicial que pues parte de especialmente los objetivos de la propuesta o el trabajo de grado como tal. En la segunda fase se desarrolla el proceso de intervención, es donde se entra a ejecutar en forma la estrategia Holding Hands. Y la fase número 3, que es el proceso de descubrimiento, ¿no? De ver cómo se comportan, qué aptitudes, para descubrir, como quien dice, el tipo de líderes que hay innatamente en ellos. También se trabajó un lineamiento estratégico para aplicar los TECs y, por supuesto, generar un nuevo plan de incentivos. Y finalmente la fase número 4, que habla de la evaluación. Y en esta etapa final, los empleados tuvieron la oportunidad de dirigir una función, acompañar una función del director o gerente del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. Cada uno de ellos estuvo trabajado por una fecha, por una hora, una vez a la semana, una intensidad horaria una vez a la semana de 1 hora completa. A raíz de esta técnica se generó el plan de incentivos y les quiero compartir que se está trabajando actualmente ahora a partir de la aplicación de la técnica Holding Hands. Se está recordando al cumpleañero del mes. También dentro del plan de incentivos que se creó tenemos el volver al recordar el empleado del mes a través de los objetivos establecidos. También tenemos la celebración de los cumpleañeros, una caja de observaciones, de opiniones donde ellos van a poder dejar sus ideas y sus propuestas para el mejoramiento tanto de sus funciones como el mejoramiento de la organización como tal. Finalmente, no me queda sino agradecer a la Universidad Fermín Toro, a Decanatura, al área de coordinación y por supuesto a mi tutor, el doctor Douglas Barraez. Muchas gracias. La vida es
porque a pesar de ser un grupo de trabajo,